Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de agosto de 2020 y esto es La Contracrónica. La Casa Real informó ayer a través de un comunicado que el rey emérito, es decir, Juan Carlos I de Borbón, ha decidido abandonar España y fijar su residencia habitual en otro país. Desconocemos cuál será finalmente este país, pero las últimas informaciones apuntan a que se encuentra en la República Dominicana, que se encuentra en estos momentos. El comunicado reproduce una carta que Juan Carlos I envió unos días antes a su hijo, a Felipe VI, en la que le anunciaba su intención de trasladarse fuera de España a raíz, y esto es literal, de la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada. En fin, todos, en mayor o menor medida, conocemos esos acontecimientos de su vida privada, el escándalo protagonizado por el propio rey Juan Carlos junto a una de sus antiguas amantes, la alemana Corinna Larsen, ha revivido mucho en los últimos meses. Los periódicos, evidentemente, es un tema que conocemos desde hace ya bastantes años, pues tranquilamente desde el año 2012, cuando se hicieron públicas aquellas fotografías del safari aquel en Botsuana, que después se sumergió un poco, se mantuvo en el imaginario colectivo, pero ha vuelto a revivir pues a raíz, curiosamente, de la pandemia de COVID-19, es decir, la historia revivió bastante justo coincidiendo con el principio de la pandemia en el mes de marzo. Bien, esto ha colocado al rey emérito y en general a la institución monárquica en una situación bastante peliaguda. Por ahora no ha sido encausado el rey, quiero decir, hace un año dejó de desarrollar actividades institucionales y ya no recibe estipendio alguno por parte del Estado, por lo que en principio es libre de entrar y de salir del país tantas veces como quiera y como se pueda permitir, lógicamente. Queda en el aire saber hasta dónde llegará esto y si el rey emérito tendrá finalmente que regresar a España para rendir cuentas ante la justicia. No está encausado, pero sí hay algo, especialmente temas tributarios, que se mueven, acusaciones, por ahora solo en la prensa, que se mueven desde hace ya un tiempo. Diríase que el exilio es la maldición de la dinastía de los Borbones. Desde Carlos IV, he ido a echar un vistazo, me he tenido que retrotraer hasta el siglo XVIII, es decir, desde Carlos IV, que fue proclamado rey pues a la muerte de Carlos III en el año 1788. Todos los reyes de España, y cuando digo todos, son todos, menos el último, obviamente, Felipe VI, quitando el resto todos, han tenido que exiliarse en algún momento de su vida. Unos cuantos han nacido fuera, otros han muerto fuera, y algunos pues han tenido periodos de exilio a lo largo de su vida, aunque naciesen y muriesen en España. De hecho, el propio Carlos IV, que fue, ya digo, proclamado en 1788, murió en Nápoles 11 años más tarde de ser desposeído de la corona por Napoleón, tras las abdicaciones de Bayona. Se largó del país y murió en Nápoles en el año 1819, si mal no recuerdo. Su hijo, que era Fernando VII, nació y murió en Madrid, pero entre medias hubo de exiliarse a Francia. Estuvo en un castillo, el de Valensay, en Francia, durante varios años, durante 6 años, los de la Guerra de la Independencia, porque el emperador, es decir, Napoleón Bonaparte, le confinó ahí. Ya luego regresó a España y pudo morir aquí en 1833. Su sucesora, la de Fernando VII, que se llamaba Isabel II, que era su hija también, murió en París y murió después de un exilio larguísimo, prolongadísimo. Perdió la corona, se desterró, en el año 1868 y murió 36 años más tarde, después de haber pasado pues prácticamente ya no la parte final de su vida, media vida en París. El hijo de Isabel, que se llamaba Alfonso XII, salió del país, nació en Madrid, eso sí, pero salió del país junto a su madre en 1868, aún siendo un niño. Ya se educó por distintas partes de Europa, básicamente en Viena y luego posteriormente en Inglaterra. Y la dinastía, en el año 1874, fue reinstaurada con Alfonso XII a su frente, pero tuvo poco tiempo este hombre de disfrutar la reinstauración de la dinastía y de la monarquía también, porque entre medias había habido una república muy breve, la primera. Pues este hombre murió unos años más tarde en Madrid, muy joven, con solo 27 años, dejando a la reina María Cristina de Habsburgo de regente, porque el heredero, que era Alfonso XIII,
pues todavía no había nacido. Fue el hijo póstumo de Alfonso XII. Bien, pues este Alfonso XIII, que uno de los reyes más deseados, que nació rey, como aquel que dice, no fue proclamado como tal hasta que no cumplió los 16 años, pero que cuando nació su padre ya no vivían. Bueno, pues este también moriría en el exilio. Este disfrutó un reinado bastante largo, a diferencia del de su padre, pero en el año 1931, tras unas elecciones municipales, decidió, de motu propio además, marcharse del país para establecerse en Roma, donde moriría ya unos años más tarde, 10 años más tarde exactamente, en el año 1941. Pues bien, ese mismo, el fantasma de Alfonso XIII, por si queremos llamarlo de algún modo, Alfonso XIII no está tan lejano, murió en el 41, es el abuelo paterno de Juan Carlos I, pues ese fantasma es el que aleteó anteayer sobre el comunicado de la Casa Real, que os comentaba en la introducción y que, por cierto, tengo delante de mis narices porque lo hemos podido ver todo. La Casa Real se encargó de hacerlo público, de enviárselo a los medios de comunicación y, por supuesto, de colgarlo también en Twitter. Es un comunicado muy breve, tiene solo 2 puntos. El primero dice textualmente: Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha dirigido a Su Majestad el Rey la siguiente carta. Y ahí viene: Majestad, querido Felipe, bla, bla, bla. Bueno, ya sabéis, estas cosas diplomáticas y más entre monarcas, pero aún así con todo es bastante breve. Pues le dice a él, para decírnoslo a todos, que se marcha del país. Bueno, no, vamos, que se marcha del país, que se establece en otro país de manera temporal, es decir, que puede volver en cualquier momento, que no es un exilio ni muchísimo menos definitivo. A fin de cuentas, su hijo sigue reinando. No es el mismo caso de Alfonso XIII, que se fue dejando la corona en el Palacio Real de Madrid. Y ya la segunda parte, pues Su Majestad el Rey le ha transmitido a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos su sentido de respeto y agradecimiento ante su decisión. Eso es todo el comunicado, que está firmado en el Palacio de la Zarzuela el día 3 de agosto del año 2020. Es decir, hace solo 3 días. Bueno, 3 no, hace solo 2 días. Estamos a 5 de agosto. Bien, esto es sobre este documento tan breve, con el membrete de la Casa del Rey encima. Aleteaba el fantasma de Alfonso XIII, como os decía. No se ha ido a Cartagena, no ha salido por Cartagena, sino entiendo por el aeropuerto de Barajas. Lo que sí sabemos es que ya está fuera del país. Es decir, que el día ayer, antes de ayer exactamente, el día 3 ya estaba fuera cuando se hizo público este comunicado. Es decir, que no es un exilio como el de sus antepasados. Primero porque nada le obligaba a marcharse, a diferencia de, no lo sé, Isabel II, por ejemplo, que le pilló veraneando en San Sebastián, la revolución de 1868, por suerte, eso sí, tenía la frontera cerca, o el caso de Alfonso XIII también, que le proclamaron la república en sus narices. Bueno, se la proclamaron, según se estaba yendo, estaban proclamando la república a la misma velocidad. Tampoco se ha producido un cambio de dinastía, como sucedió en 1808, que la corona de España pasó de los Borbón a los Bonaparte, o en 1870, cuando Prim y otros trajeron la dinastía Saboya, que solo tuvo un monarca que reinó muy poquito tiempo, Amadeo I. En fin, que nada le obligaba a irse del país. No ha sido destronado y tampoco no es propiamente un exilio. Es decir, ni ha sido un exilio forzoso de largarse del país, como el mismo exilio en el que él nació. Porque Juan Carlos I nació en Roma en 1938, porque toda la familia real se encontraba exiliada en aquel momento. Habían pasado solo unos pocos años desde la proclamación de la Segunda República y en ese momento España se encontraba en plena guerra civil. Bien, su situación, de cualquier manera, a pesar de que el exilio ha sido, si queremos llamarlo exilio, es decir, su partida ha sido voluntaria, estaba en una situación bastante complicada, por decir así de una manera suave, tras el escándalo de Corina Larsen, un escándalo que conocíamos ya desde hace tiempo, desde hace 7 años, pero que se ha empeorado bastante a lo largo de los 3 o 4 últimos meses. Este escándalo de Corina Larsen está íntimamente relacionado con el de los dineros en Suiza. Unos dineros de procedencia aún no aclarada, pero bueno, al rey, como cualquier otra persona, le asiste, solo faltaba, la presunción de inocencia. Es decir, aquí le hemos tomado ya por culpable y es posible que lo sea, pero no podemos asegurarlo al 100%. Es una persona que, por un lado, no ha sido imputada, ni siquiera está sujeta a investigación judicial y, por supuesto, no ha sido ni procesada, ni juzgada, ni condenada. Podremos decir pues lo que se anda diciendo ahora por las redes sociales, que si es un ladrón, que si devuelva lo robado, etcétera, cuando haya quedado demostrado delante de un tribunal que efectivamente ha hecho todas esas cosas. Entre tanto, todo lo que tenemos son indicios. Indicios preocupantes, por cierto, pero que no dejan de ser indicios. Por lo tanto,
se le tiene que respetar a él y a cualquier otra persona, se le tiene que respetar la presunción de inocencia. Es decir, cuando sea imputado, si es que lo es en algún momento, ya a partir de ahí la presunción de inocencia pues empieza a tambalearse un poquillo, pero aún así la sigue teniendo y la seguirá teniendo. La Casa Real ha asegurado que no se trata de una huida, a pesar de que lo parece, pero ha asegurado que no se trata de una huida, que simplemente abandona el Palacio de la Zarzuela y que, bueno, pues ya ha convertido en un particular. Él no recibe asignación del Estado, él tampoco tiene obligación de representar al Estado en actos institucionales, es algo de lo que fue retirado. Bueno, su hijo hasta renunciado a la propia herencia del rey hace solo unos meses, pues bien, como un particular más, es decir, Juan Carlos de Borbón y Borbón, que ese es su nombre, el nombre que figura en su documento nacional de identidad y en su pasaporte, pues se instala fuera de España, instala su residencia fuera de España. Queda por descontado, y eso ya se encargó en un comunicado aparte de aclararlo, la Casa Real queda a disposición de la Fiscalía, por si la justicia, pues no sé, le requiere para cualquier cosa en el futuro. Es decir, que ahora mismo, si está en la República Dominicana o donde estén, si es que le requieren, que no lo sabemos, pues tomará de vuelta un avión y tendrá que declarar ante en este caso el Tribunal Supremo, no al rey, incluso a ¿no? Y más por lo que le están acusando, no podría juzgarle un tribunal normal, tendría que juzgarle el Tribunal Supremo. En principio, no parece nada normal si no estuviésemos hablando de alguien que ha sido jefe del Estado pues durante muchísimo tiempo, durante casi 40 años, 39 exactamente, y sobre el que planean sospechas por lo demás bastante fundadas, todo hay que decirlo, de haberse enriquecido de manera ilícita. Y no solo esto, que estaríamos hablando de un cohecho, sino además de no haber declarado a Hacienda. Ya se sabe que lo del cohecho muchos pueden llegar a perdonarlo, pero eso de defraudar a Hacienda en España pues es casi peor que devorar a un niño crudo. Ese dinero procedente de los cohechos, pues no lo puso al día con Hacienda, es decir, no lo declaró. De estas dos cosas es de lo que se le acusa desde la prensa, que no todavía desde ningún tribunal. Claro, alguien así no debería nunca marcharse del país. Alguien que ha sido jefe de Estado durante 40 años y que además pues tiene estas dos acusaciones planeando sobre él, aunque no sean acusaciones que se han sustanciado todavía en tribunal alguno. Bueno, puede irse del país, evidentemente, pero cuando esto termine, es decir, cuando se haya dilucidado convenientemente las responsabilidades, si es que las hubo, que no lo sabemos, en todo este caso tan turbio de Corina Larsen y las donaciones provenientes de los países árabes. Pero no sabemos ni siquiera si eso va a ocurrir. No tenemos ni idea. No sabemos si va a haber juicio, no va a haber juicio. ¿Por qué? Pues porque hoy no está imputado. Y tú para saber que está imputado, es decir, investigado, que lo llaman desde hace unos años, se cambiaron el nombre, porque eso de imputado pues debía sonarles muy mal. Había muchos políticos que estaban imputados y bueno, decidieron cambiarle el nombre por lo de investigados. Realmente es lo mismo. Ni siquiera está siendo objeto de investigación judicial alguna. Al menos que tengamos constancia. Formalmente no lo está. Por lo tanto, hay una posibilidad de que pase a la condición de investigado y otra de que no pase a la condición de investigado. Están, por lo menos mucho, vendiendo la piel del oso antes de haberlo cazado. Algunos incluso antes de haberlo oteado, siquiera. Luego, tampoco hay movimiento alguno en la Fiscalía, que se sepa, para elevar el caso al Tribunal Supremo, que es el único, como os decía antes, dada su condición, evidentemente, facultado para enjuiciarle. De modo que esta espantada es extemporánea, claramente extemporánea, inoportuna a más no poder, no tiene mucho sentido, como he dicho antes, una persona de su significación histórica y de su importancia. Es cierto que hoy por hoy es un particular, un ciudadano español de 82 años, pero no ha sido así siempre, es decir, no es un jubilado cualquiera, es un jubilado muy especial. Y luego eso por un lado. Y luego, por otro, supone una autoinculpación por la vía de los hechos. Es decir, está asumiendo que es de manera simbólica, que es cierto todo lo que afirma la prensa y que por lo tanto mejor pues largarse y poner un océano de por medio. A Juan Carlos I se le acusa en prensa básicamente, ojo, que en prensa, que no ante un tribunal, de dos cosas. En esencia, si hacemos un repaso así general, echamos un vistazo sobre lo que se ha publicado especialmente en los últimos meses, pero no solo, si nos retrotraemos hasta el año hasta la famosa foto
del rey Juan Carlos en Botsuana con un elefante y Cocodrilo Dundee, bueno, un tipo muy parecido a Cocodrilo Dundee junto a él, que era el guía de la cacería, pues desde entonces se le acusa de dos cosas. La primera es de haber tenido como amante a Corina Larsen. Esto ya sé que es sorprendente, especialmente entre los españoles. Era voz populi, nunca mejor dicho, que todo el mundo sabía que el rey Juan Carlos tenía amantes y que las había tenido desde siempre. Lo cierto es que a nadie parecía preocuparle. Era algo como que se daba por hecho. Juan Carlos pertenece a ese tipo de monarcas un poco de otra época que se casaban por cuestiones de Estado, que no se casaban por amor ni nada de esto. Es decir, le casaron con la reina Sofía porque era hija del rey de Grecia, no por ninguna otra razón. Bueno, como se han casado los reyes hasta hace bien poquito, que lo hacían como parte de su oficio. Ahí mucha gente encontraba una justificación. Bueno, es el rey, y por lo tanto pues le casaron con una persona de la que no estaba enamorada y que no quería. Aun con todas, estas historias las hemos visto en Inglaterra, por ejemplo, son, la verdad es que bastante comunes. Bueno, estamos en este momento de la historia en el que los reyes dejaron de casarse por sentido de Estado y han empezado a casarse por amor, y por lo tanto pues historias de estas es normal que se vean algunas, si esto lo miramos con algo de perspectiva. Pero bueno, que la verdad, el hecho de que el rey tuviese amantes, porque no es que tuviese unas, que llegó a tener muchísimas. Algunas eran conocidas en todo el país. Los nombres y las circunstancias aparecían incluso en los ecos de sociedad y en las revistas del corazón. Pero esa es la primera de las acusaciones. La segunda es de haber recibido, esta es la seria, la segunda es la de haber recibido un dinero de dudosa procedencia, dinero proveniente, o por lo menos sirvió de conducto los ciertos países árabes como Arabia Saudita o Bahrein. Qatar también estuvo metido en el ajo, no el país como tal, pero sí sus príncipes. Bien, pues ese dinero de dudosa procedencia que ingresó en un banco suizo utilizando un tipo llamado Arturo Fasana, etc. Os lo conté todo esto un poco así de manera descriptiva en una contravía que hice hace cosa de semana y media. Por si os apetece conocer un poco el guión de los hechos, pues lo tenéis ahí en YouTube. Bien, pues se sirvió de esa cantidad de dinero, una cantidad de dinero de muchos millones de euros, para sus gastos, para ir tomando dinero de ahí y gastarlo en lo que él creyese conveniente. Bien, la primera de las acusaciones, la de tener un amante, pues no es punible. La infidelidad conyugal en España, afortunadamente, no es un delito, ni siquiera una falta. Es una cuestión privada. De lo contrario, pues digo yo que estarían las prisiones llenas de infelices que han tenido una aventurilla, bueno, o varias, que los hay y las hay, que reinciden en esto de las aventuras extraconyugales. Bien, este asunto es un asunto que puede parecer, pues para los historiadores es un buen dato, indiscutiblemente, y para los cotilleos propios de las revistas, pero que no tiene ningún tipo de recorrido judicial. Queda feo, indiscutiblemente, pero es así. Lo segundo, y además en cualquier caso, pertenece a su vida privada y la vida privada es sagrada. Lo segundo ya no es ni perteneciente a la vida privada y además es punible. Es decir, de sustanciarse estas acusaciones, sustanciarse delante de un tribunal. Estas acusaciones, vertidas en su mayor parte por Corina Larsen, y a raíz de ahí pues se abrieron investigaciones, especialmente en Suiza, que es donde la Fiscalía está siguiendo con el tema. Juan Carlos I tendría que responder por ellas, responder judicialmente hablando, o al menos por parte de ellas, porque hasta no tanto en Suiza como en España, que es donde tendría... En el caso de que le llamen de Suiza, pues evidentemente a los suizos, o al rey mejor dicho, ni le va ni le viene lo que opine un fiscal suizo, pero sí le debe ir y venir y bastante lo que opine un fiscal o un juez en España. Bien, parte de ellas sí son susceptibles de ser juzgadas, pero otras no. Es decir, desde el día 19 de junio de 2014, fecha de su abdicación, el rey emérito pasó a ser, entre comillas, una persona normal, a efectos penales. Antes de eso era, por su condición de jefe del Estado, de rey, era inviolable. Y por lo tanto, legalmente no se le pueden pedir cuentas. Habría que modificar la Constitución para hacerlo. No hay más. El artículo de la Constitución donde se declara la inviolabilidad del rey. Nada más. Es una cuestión que probablemente se debería hacer, pero, en fin, ya sabemos lo difícil que es modificar la Constitución, y creo que antes de la inviolabilidad del rey habría que cambiar otros puntos más urgentes dentro de la Constitución,
que este artículo debería haberse retirado de la Constitución, creo que es el 54, o no debería haberse incluido nunca, pues seguramente. Pero bueno, esto es como lo hicieron los padres de la Constitución hace ya 40 y tantos años, y es lo que es. No hay más. Las cosas tienes que analizarlas en función de lo que tienes encima de la mesa, no de lo que te gustaría tener encima de la mesa. De los delitos que pudiese haber cometido después del 19 de junio de 2014, hace ya pues algo más de 6 años, básicamente es fraude a la hacienda pública y lo del cohecho que comentaba antes, pero sobre todo fraude a la hacienda pública, porque estamos hablando de muchísimo dinero que no había declarado y que estaba en un banco de Suiza, en un banco de Ginebra. Bien, no había declarado ni un céntimo. Bueno, oficialmente todo ese dinero no existía y el rey supuestamente vivía de su asignación como rey de España. Bien, pues es posible que esto haya prescrito, ya que este delito prescribe, el delito de fraude a la hacienda pública prescribe a los 5 años de haberse perpetrado. Querían llevárselo, que fue el año pasado, el anterior, a los 10 años, pero hoy por hoy todavía no han hecho el cambio legal y por lo tanto siguen siendo 5 años. Pero claro, a ver, esto es un delito indiscutiblemente grave. Para ciertos partidos políticos el delito más grave que pueda cometer una persona humana, pero vamos, existe la posibilidad de ponerte a bien con Hacienda pagando el preceptivo recargo, es decir, ponerse al día, regularizando la situación mediante la declaración tributaria especial, que se aprobó en el año 2012 y no era la primera, se había aprobado otra, creo que fue en el 91 y otra antes, no sé si en el 84 o en el 85, básicamente para repatriar dinero que los españoles con posibles pues iban colocando por ahí por el extranjero. Bien, con o sin imputación, hoy no estamos sin imputación, pero podría haberla mañana, el hecho es que el rey emérito debería haberse quedado en España, hasta que este asunto quedase completamente cerrado. No en la zarzuela, obviamente, porque ya ni siquiera recibe asignación pública, ni tiene que desempeñar labores institucionales, pero sí dentro del país. España además es grande y variada, es decir, si lo que quieres es un clima cálido y agradable para un jubilado, pues en fin, ahí están las Islas Canarias, que tampoco están nada mal. Bien, eso hubiera sido lo sensato, pero parece que el emérito no está llevando muy bien lo de la humillación sostenida que está aplicándole la prensa desde hace meses y ha decidido poner tierra de por medio. En este caso, más que tierra, ha puesto agua de por medio, como si eso, no sé, fuese a disminuir la presión y el cuestionamiento que está sufriendo la corona en estos momentos. Evidentemente no es así. La campaña contra la monarquía, que viene acaudillada desde la vicepresidencia del gobierno, no solo no se va a detener, sino que se va a intensificar. Y eso es lo que estamos viendo. Juan Carlos I, como su abuelo, Alfonso XIII, en el 31, alimenta de este modo el descrédito a una institución cuyos aciertos en los últimos 40 o 50 años han sido muchos más que sus fallos. Esta es la verdad, los últimos 50 años en España han sido prósperos y pacíficos. A ver, no todo, evidentemente, es atribuible a la monarquía o a Juan Carlos I, pero sí buena parte. A veces se nos olvida que este hombre recibió los poderes propios de un monarca absoluto. Ningún rey en España desde Fernando VII había tenido tanto poder en sus manos, pero decidió deshacerse de él, libre y voluntariamente. Nadie le obligaba en aquel momento. A diferencia de Isabel II, de Amadeo I o de Alfonso XII, no le dieron las reformas hechas. Fue él quien las puso en marcha. Evidentemente no fueron obra suya de sus propias manos, pero sin él no hubieran sido posibles todas aquellas reformas de los años 70. Bueno, el resultado es que todo aquello, lo que conocemos como transición, pues sí estuvo plagado de errores, altibajos y sobre todo de bastante amnesia selectiva, pero también es cierto que cimentó un régimen democrático que ha sido duradero y estable en el tiempo. Y esto evidentemente no es una opinión, ha durado hasta la fecha pues más de 40 años. Así que aquí habría que dar a Dios lo que es de lo que es de Dios y al rey lo que es del rey. La figura de Juan Carlos I, un hombre de más de 80 años, que permaneció en el trono durante 39, ha de juzgarse en su integridad y con perspectiva. Respecto a la institución en sí misma, la monarquía, pues la verdad es que esta está muy por encima de quien la encarna. Vamos, no solo la monarquía, sino cualquier otra institución, hay que valorarla por su desempeño a largo plazo, no por el empeño de algunos, de sus inquilinos, en ensuciarla. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Antonio, que nos habla del destino, al menos geográfico, del rey Juan Carlos. Hola Fernando, te dejo esta nota por el abandono del rey Juan Carlos del país.
porque recuerdo que en el mes de mayo, en un directo que hiciste, no recuerdo exactamente el día, pero alguien dijo y se comentó brevemente que el rey abandonaba España para irse a vivir a la República Dominicana, con lo cual me sorprende que desde ese momento pues tuviésemos o existiese esa información y que sea una novedad a día de hoy. Pues mira, Antonio, al parecer ha ido a la República Dominicana, según sabemos, a una finca que tiene allí Pepe Fanjul, que es un empresario azucarero de origen cubano. Y bueno, Fanjul y el rey, según cuentan, son amigos desde hace tiempo. Bueno, y por lo que se ve amigos de verdad, porque al rey le sobraban los amigos hasta que cayó en desgracia. En ese momento casi todos desaparecieron, lo cual, para que engañarnos, es previsible. Es decir, que como todopoderoso lo que estaba rodeado era una corte de aduladores, que decían ser sus amigos pero no lo eran. Este cubano, este Pepe Fanjul, pues parece ser que es un amigo que está a las maduras, pero también a las duras, tal y como está demostrando. Pero es curioso porque Juan Carlos I fue el primer rey de España que viajó a América. Ojo, en 500 años, ¿eh? Y según están las cosas, pues podría ser que terminase muriendo allí, porque ya es mayor y además no anda muy bien de salud. Según he leído, la finca de este hombre, Pepe Fanjul, está en la Romana, es decir, junto a la de Julio Iglesias. Bueno, si montan tertulia, lo cual tampoco sería extraño, son dos españoles de edad parecida. Julio Iglesias creo que es algo más joven, pero vamos, deben de ser 3 o 4 años más joven. Bueno, pues esas tertulias podrían dar muchísimo de sí, especialmente si se ponen a hablar de mujeres. De ahí podría salir una novela, y no precisamente romántica. Bien, seguimos con Carlos, que continúa con el tema este del aire acondicionado y los micromachismos. Buenos días, Fernando. Quería hacer un comentario sobre el tema del aire acondicionado que ha salido en la crónica de hoy, día 4 de agosto. Y lo más gracioso de todo es que en verdad eso es una discriminación contra los hombres, que esa discusión la he tenido yo con muchas mujeres cuando tenía trabajo de oficina. Y es que nosotros estamos obligados a ir con un traje en un ambiente formal, con 2 capas, todo manga larga, da igual que haya 40 grados o más en la calle, mientras que ellas pueden ir tranquilamente pues con un vestido, con telas más ligeras, incluso con tirantes y una falda corta, ¿no? Y tan a gusto en los 40 grados. Entonces, que ellas exijan, o que ciertas de ellas, no es generalizar, exijan que se ponga el aire acondicionado a una temperatura cómoda para ellas y que va a ser incómoda para los que no tienen elección sobre la ropa que se ponen y están obligados a ir en traje, es discriminatorio para los que no tienen elección. Entonces, siempre que le dan esa vuelta, la verdad es que no he visto el vídeo, no he visto qué ropa llevaban las mujeres estas que estaban pasando tanto frío en el pleno oeste, pero lo que sí puedo decir es que tenían la elección de ir en traje, en la misma ropa pesada que llevaban todos los hombres, y si tienen frío, pues que cojan esa elección, en vez de imponer sobre los demás y a costa de los demás sus preferencias, ¿no? Bueno, un saludo y enhorabuena por el programa. Bueno, yo la verdad es que trabajo en pantalón corto y manga corta, pero vamos, sé que soy un privilegiado. En las oficinas los hombres tienen que ir uniformados y van con un uniforme que no ha cambiado pues en décadas. Ya sabemos, lo llevo, incluso se ha aligerado un poquito, es decir, hace 100 años era todavía peor, pero vamos, que en lo principal es lo mismo. La chaqueta, la camisa de manga larga, los pantalones largos y a menudo también tienen que ponerse una corbata. Esto es algo que no se suele tener en cuenta cuando se carga sobre los hombres su afición por el aire acondicionado en las oficinas. Las mujeres pueden ir con ropa más ligera, en algunos casos muy ligera, como sabe cualquiera que haya tenido que trabajar en una oficina. Los hombres por lo general no. A ver, si yo tuviese que estar aquí sentado con una chaqueta, una camisa de manga larga y una corbata y los 31 grados que tengo ahora mismo en el estudio, pues seguramente también pondría el aire acondicionado. Bien, seguimos con Jesús, que es un contrabajista de Sevilla, que nos habla de cómo en Ginebra, es decir, en Suiza, esto del distanciamiento social y las medidas anti-COVID no se las toman muy en serio. Cada verano vengo a un pueblecito de los Alpes que se llama Saint-Luc, en el valle de Aniviar, en el cantón de Valais, donde hacemos un festival, Mozart, Haydn,
de interpretación histórica con instrumentos de la época y donde nos reunimos músicos que vienen de distintas ciudades, París, Toulouse, Barcelona y sobre todo mucha gente de Ginebra. Este pueblo, digamos, sería el pueblo un poco de veraneo de los ginebrinos. Y el comentario que quería hacerte ayer, después del concierto de Stabat Mater de Joseph Haydn, comentábamos el músico de París, la músico de Barcelona, estábamos alucinados del relax que tienen aquí en Ginebra con la COVID. Los cantantes del coro, los cantantes solistas, no hay distanciamiento que valga, abrazos, manos, besos. Yo hace una semana estaba a 40 grados en Sevilla con la mascarilla militar Partout. Y bueno, alucinamos, por no decir que flipamos del relax que hay con el tema de la pandemia. Bueno, espero que les vaya bien, que tengan suerte. Te comencé a escuchar cuando empezó el confinamiento, no te conocía antes. Me encanta tu programa, me parece de una calidad extrema. Y desde entonces, pues, religiosamente te escucho cada día. Si pasas por Sevilla, estaré encantado de invitarte a un cafelito. Y nada más. Mi más grande enhorabuena y un abrazo a todos los contraescucha. Bueno, Jesús, el Stabat Mater de Haydn es una cosa muy seria y además es una auténtica maravilla. Vamos, que no me hubiese importado nada escucharlo en directo. Respecto a lo de la COVID en Suiza, pues lo cierto es que no les ha afectado tanto como a España o a Italia, pero vamos, tampoco han salido muy bien librados, ¿eh? Su tasa de muertos por millón de habitantes es de 229, más o menos lo mismo que Colombia y una tercera parte de lo que tenemos en España. Vamos, creo que no hacen bien en bajar la guardia y confiarse. En este tipo de fusiones, como las que relatas, es donde surgen los focos de contagio, tal y como hemos podido ver en otros lugares. En cuanto a lo del café en Sevilla, pues nada, te lo acepto, ¿eh? Pero vamos, me temo que tendrás que sumarle, aparte del café, algo de música, o sea, aunque sea una pieza breve. A mí, para estar en el paraíso, solo me hace falta café y música. Lo cierto es que no necesito mucho más. Bien, vamos ahora con Pizarro, que nos cuenta lo que le parece la asociación esta de Médicos por la Verdad, que ayer preguntaba Alejandro, una contraescucha de Barcelona, que había oído hablar de ella, pero no sabía muy bien de qué iban. A propósito de Médicos por la Verdad, cuando temas controvertidos se zanjan categóricamente con una decisión sin matices, como por ejemplo test, sí, mascarillas, sí, vacuna, sí, pues muchos podemos estar de acuerdo en que en el balance final de pros y contras el resultado es ese sí, y al mismo tiempo ver todos y cada uno de los problemas, algunos muy serios, que no exponer por evitar la etiqueta de negacionista no deja de ser una vileza. Por ejemplo, test sí, informan y con esa información se pueden tomar decisiones útiles, ¿vale? Pero ¿y si resulta que el gobierno está teniendo una política errática con los test, los está contando como le da la gana y todas las decisiones que toma son al margen de los test? Los test que son una ayuda o un factor de confusión. Mascarillas sí, protegen y además señalizan, hacen visible el problema. Muy bien, pero si la inmensa mayoría de la población no está usando correctamente la mascarilla, ¿protege o es contraproducente? Vacuna sí, va a inmunizar a gran parte de la población y eso va a reducir sensiblemente el tamaño del problema. Bien, pero si estamos hablando de una vacuna que se está haciendo con prisa y a todo correr, es decir, con mucha prisa y a todo correr, pues cabe una razonable suspicacia y una lógica precaución. Bueno, yo estoy gestionando la pandemia con los principios de higiene, barrera y distancia, adaptándolos a cada momento y cada circunstancia.
Médicos por la Verdad toca estos temas controvertidos, pero claro, sin fuerza mediática ni fuerza realmente de apoyo, con lo cual lo tienen muy perdido, y lo que a mí me parece es que están oponiendo noes a los síes y en ese maniqueísmo pierden la verdad. Un cordial saludo de Pizarro. Pues nada, y lo tienes, Alejandro. Como ves, nada es blanco y negro. Pizarro, como bien sabéis, los habituales, es médico y lleva meses lidiando con la COVID-19, como todos los médicos de España. Hoy disponen todos los médicos de mucha más información que en febrero o en marzo, buena parte de ella extraída de su propia experiencia clínica, es decir, del trato con los pacientes. Y es precisamente eso lo que les lleva a ver el problema de una manera bastante más amplia, mejor documentada y alejada de todo maniqueísmo, como dice Pizarro, que en general estos maniqueísmos suelen venir acompañados de agenda política. Lo que es indudable, y eso está ahí, es que la enfermedad existe y que debemos tomárnosla en serio protegiéndonos. Bien, pues vamos a terminar ya. Volvemos con Pizarro, que esta vez nos habla de la crisis en la industria aérea. Tras el paro forzoso llega la caída de la demanda, por la crisis económica y por el miedo a la movilidad de contagiados y a viajar cerca de contagiados. Como no hay quien resista un cese de actividad, seguido de una caída de la demanda, y todo ello en un ambiente hostil, sin fecha fin posible de determinar, pero sí de intuir lejana, pues las soluciones son solo dos: cierre y el consiguiente paro, o rescate y los consiguientes deuda pública y subida de impuestos. Cualquier optimista dirá que de todo se sale y que esto no es más que un reto y una oportunidad. A mí, como siempre, me parece que el coste en miseria que retrasa o anula los proyectos vitales de los afectados es un daño sin indemnización y un tiempo que no volverá, aun cuando seguro volverán los aviones a volar. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Hoy 5 de agosto, mañana será 6 y como será jueves, pues yo estaré aquí de vuelta haciendo la última contracrónica de la semana, porque el viernes hay contrahistoria. Además, este viernes tenemos contrahistoria con Alberto Garín. No os digo el tema para dejaros con el caramelo en la boca, ya lo veréis el viernes. Entre tanto, me despido de vosotros. Hasta mañana.